¿Qué tal amigos de Desde la Fe? Es un enorme gusto saludarlos y hoy tenemos a un invitado muy especial en esta sección Historias de Fe, Emanuel. Toda la vida poniendo trampas al orgullo. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Emanuel, estás cumpliendo 50 años. Es una cifra, pero también es toda una vida. En este recorrido, ¿qué papel ha jugado Dios en tu vida? Vaya preguntita. Dios me ha llevado en sus brazos desde que nací. Eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que con eso te contesto todo, ¿no? Aunque yo no me haya dado cuenta que me llevaba en sus brazos. Pero así fue, así ha sido y así es. Entonces, ¿qué papel ha jugado? Pues, el papel más grande que puede jugar un Dios con uno de sus hijos. Cuidarlo, amarlo, darle un sentido a tu vida, sentido que tú tienes que encontrar, que tienes que buscar y que tú tienes que encontrar, ¿no? Tú le tienes que dar un sentido a ese sentido, a eso que Dios te está dando. Dentro de lo que es la alegría, la tristeza, el llanto, la locura de la vida maravillosa y las nubes que son diáfanas y las tormentas fortísimas, ¿no? Durísimas. Y a todo eso le tienes que encontrar un sentido, pero Él tiene un sentido para ti. Otros artistas tal vez pensarían en celebrar 50 años con una fiesta inolvidable o en un viaje o no sé, o sea, pero tú decides celebrarlo en la Catedral Metropolitana con una misa. ¿Por qué? Es una misa de acción de gracias, porque como te dije antes, pues Dios pone todo en nuestras vidas y nosotros podemos valorar lo que Dios hace por nosotros o podemos pasar por la vida sin darnos cuenta, ¿no? De su presencia y de su amor. Yo creo que el poder cantar, que también creo que el arte es todo es una invención de Dios. El universo es una pintura artística, el mundo está lleno de arte natural, tu espíritu está lleno de arte. Y solamente hay que descubrir ese arte que ya existe, ya está. Pues tú solamente tienes que entrar a él, ¿no? Creo que hablando mucho con la gente, mis amigos, hablamos pues de todas las fórmulas matemáticas, ¿no? Y de pronto dices, no, es que inventó la fuerza de la gravedad. No, nadie inventó la fuerza de la gravedad. Se descubrió la fuerza de la gravedad, que ya estaba inventada. Ya estaba desde antes, desde siempre, ya estaba creada por Dios. La velocidad de la luz ya estaba creada. Nosotros descubrimos esa velocidad, ¿no? Pero no la inventamos. Yo creo que el arte es igual. De pronto tú lo descubres dentro de ti, tienes esa capacidad artística y entonces reproduces lo que cada artista siente y lo reproduce. Yo creo que todo lo que es
lo que ha tenido que ver conmigo dentro del arte, pues tiene que ver con Dios, porque el que tú puedas cantar, pues es un don. Todos los que cantamos, todos. Tienes 5 años, estás cantando. No fuiste a ninguna escuela. No fuiste a la esquina a comprar voz o sentimiento. No venden kilos de eso, ni gramos de eso. Está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque te lo dieron a ti. Si te lo dieron a ti, hay alguna razón. Esa razón, yo creo, siempre he pensado, que es la de hacer sonreír a la gente. Y que la gente salga con un corazón lleno de alegría. Aunque cantes canciones de dolor, porque en el ser humano las canciones alegres generalmente se pasan rápido, pero las canciones que quedan y pasan en el tiempo, están en el tiempo, son las que muestran el dolor de cada uno de nosotros, en el amor, en la pérdida, en lo que sea. ¿Por qué? Porque el dolor es más fuerte. O sea, la alegría la vivimos, es wow, pim, pum, felices, pero el dolor nos tira al suelo. Entonces, cuando nos tira al suelo, pues escribimos cosas que son fuertes y la gente, pues todo el mundo pasa por el dolor, ¿no? Y se queda ahí. Entonces siento que dentro de, dentro de mi carrera de la música, tanto el dolor como la alegría y el poderlo expresar, el poderlo sentir, porque ese es otro don, el sentir. Y otro don, el transmitir, porque tampoco estudias para transmitir. Puedes estudiar para hacer un acto artístico, ¿no? Y, no, pues levanta la mano y entonces ahora es esto y lo que tú quieras. Pero lo que está en el corazón, pues no se ensaya. No hay ensayo del corazón. El corazón habla. Sobre esto que mencionas, el aplauso puede llenar estadios, pero no siempre es suficiente para llenar el corazón. Eh, ¿Cuál es el papel de la fe para en esos momentos de crisis profesional o personal ocuparse del corazón? La fe, pues es la esperanza, ¿no? Tú esperas en Dios y tienes fe en que las cosas son como son y que tienen que ser así, así y así van a pasar. Y la fe es una entrega y no es un rechazo. La fe es una aceptación y no un reclamo. Esa es la fe. O sea, la fe es la entrega y te duele. Las cosas que duelen, duelen. Pero para eso estamos hechos, ¿no? También. Creo que hace 2 días hablaba con unos amigos míos que cuando estás en el suelo, eh, se fortalece el carácter. Pero cuando estás en el techo, arriba, Dios te prueba. Es complicado mantener los pies en la tierra. Dios te prueba porque cuando tú estás arriba, pues como decimos en México, ¿no? Pues sacó el cobre, ¿verdad? ¿Quién sabe quién eres cuando estás arriba? Porque cuando estamos abajo, pues todos lloramos y todos nos sentimos y todos necesitamos una mano y donde recargarnos y el dolor, pues así es. Pero cuando estamos arriba, a lo mejor miramos para abajo a los demás, ¿no? Y a lo mejor nos creemos que somos los creadores. Y ahí es donde Dios te prueba. Yo creo que Dios te prueba muchísimo en el éxito. ¿Cómo eres? ¿Dónde está tu humildad? ¿Qué agradeces? ¿Qué aceptas? ¿Qué sabes que no viene de ti? ¿Y qué sabes y cómo agradeces lo que está dentro de ti? ¿Y cómo lo vives como una parte más de lo que es tu caminar en la vida? Pero en esos momentos dolorosos la fe es importantísima, te sostiene, te mantiene. Que la fe y la esperanza, de mi punto de vista, van pegaditas. Ahorita hablabas de estar arriba y abajo. Si quieres, primero hablemos de estar abajo. Hace rato también mencionabas el tema de vivir ciertas tormentas. ¿Hay algún episodio que nos quieras compartir y que digas, aquí la fe fue fundamental en mi vida? De las tormentas, yo creo que la más fuerte de todas, por supuesto, es la pérdida de mi mamá, cuando tenía 8 años. Una mamá es difícil de suplir. A lo mejor tienes una tía maravillosa, una abuela que es increíble y que hace de mamá. Y si tiene esa cantidad de amor,
esa dulzura y ese entendimiento, pues entonces tú crecerás con ese amor y sí, está en el lugar de tu madre. Pero las mamás nos llevan en su vientre y hay una relación directa entre sus genes y nosotros, entre lo que está dentro de ella para toda la vida. Para toda la vida hay una relación directa interna entre la madre y los hijos, que no nos damos cuenta, pero ahí está. No igual entre la madre y el padre, ¿no? No es lo mismo. Porque todo lo que le transmite la madre a esa criatura en su, en su formación, en su gestación, son muchas cosas, ¿no? Lo que va dentro de la sangre, lo que va dentro de los sentimientos, lo que es el latido del corazón, lo que son las angustias y las risas, todo está relacionado con ese niño. Y hay estudios donde dicen que a través de las mitocondrias, a través de las células, hay una relación continua entre la madre y el hijo, toda la vida, ¿no? Entonces, la pérdida de mi madre pues, fue indiscutiblemente durísima e irreemplazable, ¿no? Aunque tuve una hermana que era una hermana increíble, de un corazón increíble y de un entendimiento hacia los niños también, ¿no? Se habrán dado cuenta que hay gente que es maravillosa con los niños, ¿no? Que tiene los niños se atraen con esa persona y, y hay otras personas que no, a ver, el niño cómo grita, ¿no? Y te vas, te olvidaste que tú eres niño y que gritaste, ¿no? Y yo tuve una hermana que se quedó en el lugar de mi madre, muy linda, muy joven. Ella tenía 16 años cuando mi madre murió, pero era una, una hermana increíble, maravillosa, que jugaba con nosotros, que hacía las tareas con nosotros, que nos llevaba al cine, que, o sea, era una especie de mamá que desgraciadamente muere 2 años después que murió mi mamá. Entonces mi segunda mamá también fallece. Y después pasan muchas cosas en mi vida donde vivo en muchos lugares, en diferentes países, vivo en España, vivo en Perú, vivo en México, donde nací. Y siempre estoy viviendo con familiares, unos mejores que otros, unos menos cariñosos que otros, unos más rígidos que otros. Eh, y ahí, como niño, pues te pasan cosas en la mente. Pero yo creo, por eso digo que creo que Dios me ha llevado en sus brazos siempre, porque no, no sentí rechazo, que a lo mejor lo debería de haber sentido. No me resentí. Me di cuenta de cosas que pasaban, pero no resentí ciertas cosas. A lo mejor mi psiquis sí la resintió, ¿no? Pero yo conscientemente no tuve rechazos hacia ellos ni resentimientos y pensé que así era cada persona. Entonces siento que Dios me llevó. Seguramente tuve un alma dócil. Hay almas que son rebeldes, hay almas que son dóciles, hay caracteres en los seres humanos. Yo creo que fui dócil de pequeño hacia mis maldades, por supuesto, ¿no? Como todos los niños. Era inquieto, pero creo que fui un niño dócil y aceptaba las cosas. Y bueno, esas cosas fueron seguramente las más oscuras. Luego quise ser torero y me fui de mi casa. Porque en mi casa mi padre era torero, fue figura del toreo, luego fue empresario taurino, luego fue apoderado de toreros, era un hombre muy involucrado con su mundo, un hombre con mucha fortaleza física, mucha fortaleza mental, un hombre que era rígido pero dulce. Y el no era no, generalmente era un no que no se podía cambiar, y el sí era sí, que nos enseñó mucho, porque nos enseñó que así es la vida, ¿no? Eh, a tener compromiso, a tener valores. Era muy honesto, un hombre muy honesto, sumamente honesto. Y él dijo, bueno, aquí todos van a estudiar y el único torero fui yo.
y yo quiero que tengan una carrera bien pensado, ¿no? Porque pues el toreo, como el boxeo, como el futbolista, como son carreras que nunca sabes qué va a pasar. Tú a lo mejor tienes todas las condiciones para ser futbolista, te rompió en la rodilla o el tobillo y nunca más jugaste fútbol, ¿no? Este, o ya no tienes las mismas condiciones. Hoy la medicina ha avanzado mucho. En aquella época, pues, era casi de a cincel y martillo, ¿no? Sus operaciones. Y dijo, todos estudian y artista, pues la única artista que vivo aquí en esta casa es mamá. Y resulta que yo fui torero y soy artista, ¿no? Me salí de mi casa y dije, pues yo quiero ser torero. Y creían, él creía, y sus amigos también, que uno quería ser torero, pues porque tú eres torero y porque qué padre esto de ser torero y que es. Pero no, verdaderamente había dentro de mí un enamoramiento hacia ese mundo, sin darme cuenta que lo que estaba en mí desde que nací era la música. Aunque yo cantaba todos los días y cantaba en el coro del colegio y luego fui la primera voz del coro del colegio y mi hermano hizo un grupo de rock y yo quería cantar en el grupo porque me gustaba cantar, pero no porque quería ser artista. Yo, bueno, ok, voy a cantar. Iba jugando a cantar al colegio y cantaba en el camino de ida, de regreso, y me echaban de clase porque yo estaba cantando o pensando en alguna cosa de arte. Pero era como, ok, ahí está. Esto es muy fácil, ahí está, ¿no? Y el toreo no, el toreo era una cosa muy difícil, era un reto, era superar tu miedo, porque todos los toreros pasan miedo. Y la diferencia entre el valiente y el medroso es que el valiente supera el miedo, supera su miedo y se enfrenta. Y el valiente, el miedo lo acobarda, ¿no? Las dos cosas existen en el mundo de los toros. Sí, existe el torero muy artista, el torero muy poderoso, el torero muy valiente, el torero que no es muy poderoso pero es muy artista. En fin, y todas esas cosas creo que me sirvieron muchísimo, porque levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana para salir a correr, a hacer ejercicio, y al principio era durísimo porque te querías quedar en la cama, y entonces un yo te dice vamos a hacer ejercicio y el otro yo te dice no, quédate un ratito más. Y esta lucha interna pues es maravillosa cuando por fin la vences y tienes la necesidad de levantarte todos los días. Y entonces tienes logros, corrías 500 metros y luego 1000 y luego 2000 y luego subías una montaña. Entonces te sentías una especie de héroe. Se te hinchaba el corazón, el amor propio, te sentías que estabas haciendo lo que tenías que hacer. Pero lo que estaba en mí era la música. Entonces vinieron las cornadas. Vivieron 3 años, son todas las partes oscuras, ¿eh? Vinieron 3 años de operaciones continuas. La última operación fueron las 2 rodillas al mismo tiempo, hace 40 y tantos días en un hospital. Y llegó el doctor y me dijo, pues mira, vas a poder caminar, hacer muchas cosas, pero yo te aconsejo que no vuelvas a torear, porque ya tus rodillas no soportan una, una herida más o una operación más. Y un amigo me había dicho, dedícate a cantar. Porque yo cantaba todo el tiempo, ¿eh? Yo traía una guitarra en mi coche y si iba a torear a algún lugar yo cantaba y yo cantaba, tenía la necesidad de cantar. Y me dijo, dígate a cantar. No, 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 porque me tienen que operar. Entonces tengo que ver porque los hombres se ven cuando se levantan, no cuando se caen. Y era un concepto que verdaderamente estaba en mí, ¿eh? Y que seguramente lo leí muchas veces y permeó. Y entonces un amigo dijo, este amigo me dijo, mira, lo que Dios te dio para una cosa, no creo que te la vaya a dar para dos. Y esa frase me la dijo cuando yo estaba en el hospital, antes que me dijera el doctor que no tenía que volver a torear. Y eso permeó en mí muy fuerte. Esa frase se quedó en mí, pero como que la puse en un cajón, ¿no? Y cuando el doctor me dijo eso, pues saqué la frase y dije, no, pues, ok. Y aquella gente que me había dicho que nosotros te apoyamos y dedícate a cantar, les hablé por teléfono
Y empecé en un mundo que no tenía ni idea, porque yo del mundo de los toros lo conocía muy bien. Firmaba los contratos con mi papá de los toreros, me mandaba aquí, me mandaba allá, este, creces en ese mundo, ¿no? Pero del mundo de la música, de lo que es grabar, de lo que es un disco, de lo que son los periodistas, de la música, de lo que es un programa de televisión, una cámara, cómo te tienes que comportar, que es totalmente diferente en el mundo de los toros. Este, yo no sabía, no tenía ni idea. Sabía lo que me gustaba musicalmente, pero no sabía cómo se hacía. Entonces estuve en manos de mucha gente que me decía cómo hacer las cosas hasta que yo empecé a decir qué es lo que quería hacer y me dediqué a cantar. Bueno, ¿qué pasó cuando me dijo el doctor que ya no podía torear o cuando me pegaban las cuando se me caía el mundo? O sea, el mundo se venía abajo, porque eran 9 meses de rehabilitación, se detenía el camino que habías recorrido, sabías que iba a pasar otra persona por ahí, que tú perdías un tiempo, una edad, o sea, era bien doloroso, era doloroso internamente en el coraje, ¿no? Más que doloroso, de mucho coraje, decir, caray, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, hasta que decidí, no, pues voy a cantar. Y ahí comenzó un camino pues, desconocido para mí, tomar clases de canto. Por ejemplo, yo nunca había tomado clases de canto, ¿no? Entonces llegas tú a tomar clases de canto o te pones a grabar y te dice el que te está dirigiendo la voz en la grabación, no, mira, es que tu voz está sonando así y tú piensas, ¿y qué? Pues así es como canto, ¿no? Y es todo un cambio. Y de ahí para acá ya fue un camino que fue mucho más ir descubriendo. Nunca fue ya doloroso como lo que te acabo de contar. Aunque haya pasado cosas dentro de la carrera que un disco funciona, otro disco no funciona, pero, pero no hay comparación, ¿no? Con lo que te estoy platicando, ¿no? Con esto que nos comentas, entonces, ¿la música también puede ser un camino para llegar a Dios? La música ha sido un camino para encontrarme con Dios. Yo creo que Dios me encontró en diferentes momentos de mi vida y la música pudo haber sido un lugar para perder a Dios. El mundo artístico es un lugar verdaderamente con muchas tentaciones, muchas trampas, este, y creo que puedes perder a Dios, ¿no? Pero yo siempre tuve a Jesús en mí, siempre tenía la necesidad de meterme en una iglesia, quedarme sentado fuera de misa, a estar escuchaba, solamente escuchaba el silencio, me gustaba eso, hablaba con Dios. A veces no rezaba mucho, sino que hablaba con Dios y me quedaba escuchando, me quedaba en silencio. Esto pasó siempre, 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 siempre en mi vida. Eh, no estaba profundamente en Dios, estaba mucho más profundo en el mundo, pero siempre sentía la compañía de Jesús y siempre había momentos que yo necesitaba estar con Él. Y yo creo que todo ser humano tiene esa necesidad, pero a veces escondemos la necesidad, no le hacemos caso o estamos muy golpeados por otras cosas o arrastrados por otras cosas y no queremos tener el compromiso con Él, ¿no? Entonces como que nos escondemos en el día a día y en la vida y es que la vida, sin Dios, pues la verdad va cojeando, todo el tiempo va cojeando, todo el tiempo te estás tropezando. Estos 50 años, sin duda, te han dejado muchas experiencias y a mí me gustaría que compartiéramos a través de esta entrevista a los jóvenes, particularmente en tiempos en donde se busca el éxito inmediato, se busca el placer rápido, se busca la viralización. Eh, en esta entrevista tú nos hablas de silencio. Eh, ¿Qué es lo que le dirías a esos jóvenes que buscan ser artistas, que buscan el éxito? De la importancia de tener presente estos puntos, a Dios y al silencio. Y la celebración inmediata también se busca, Sí. busca todo esto, entonces así. Pues es que es difícil dar un consejo a un corazón que no conoces o a un espíritu que no sabes de dónde viene, cómo fue su vida. Pero yo, yo cuando empecé a cantar, yo quería que mis canciones,
por supuesto, fueran escuchadas, y sentía una responsabilidad y un compromiso con la disquera, ¿no? La disquera te está apoyando y, por supuesto, dices, tienen que funcionar las canciones. ¿Por qué? Porque pues, me están apoyando, aunque no lo pienses mucho, está concientizado, ¿no? Que aquí te están apoyando y que tienes un compromiso. Hoy en día hay una gran falta de compromiso. Hay una gran falta de compromiso y hay un exceso de confianza en sí mismo y yo hago lo que me da la gana. Entonces te contratan en un equipo de fútbol y te dicen lo que tienes que hacer y no, pues yo hago lo que quiero, pues que pues para afuera o no caminas, ¿no? Y así es en casi todo. Y no nos damos cuenta, o yo les diría como consejo, primero concienticen qué quieren, qué es lo que desean. ¿Desean realizarse en el arte o desean la fama? Son cosas diferentes. Cuando tú te realizas en el arte, la fama viene por añadidura, viene como una consecuencia. Pero si yo entro a este mundo porque quiero fama y quiero un coche, siempre va a haber un vacío dentro de mí, siempre voy a estar vacío. Porque el coche no te va a decir te amo, ni te va a dar calor en el corazón. Y a lo mejor muchas de las chavas que se suben al coche también lo único que quieren es subirse al coche y pasar un momento contigo, pues tampoco te van a dar lo que necesita el ser humano, ¿no? Que va más allá de eso. Va mucho más allá de una diversión. Nos divertimos, por supuesto. ¿Qué buscas? Porque para ser famoso no hace falta ser exitoso artísticamente. Basta con que hagas algo mal y ya eres famoso, sales en todas las redes sociales, ¿no? A lo mejor terminas de la cárcel, o sea, no sé, pero eres famoso, es una mala fama. O sales en estos programas que son dolorosos, realmente, son muy dolorosos, pero tienen mucha audiencia. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué diste? Artísticamente, ¿qué diste? Y creo que no hice nada artístico. Muchas veces lo que hice fueron peleas y discusiones y quién venció. Y también es famoso. Entonces, el que ama el arte, lo primero que tiene que respetarse es a sí mismo. Te tienes que respetar para que consigas respeto. Si tú no te respetas, ¿por qué te voy a respetar yo que estoy enfrente de ti? O sea, no hay razón. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que concientizar que esta es una carrera que no es para 5 días. Es una carrera de largo tiempo, ¿no? No es de 100 metros. Es una carrera pues, maratónica, si es que quieres estar en ella. Si no, se te va a acabar muy pronto. ¿Qué quieres? ¿Ganar dinero? El dinero, la fama, el aplauso, la ropa, todo es consecuencia de tu entrega, de tu amor al arte, de tu profundidad, de lo que viajas dentro de ti para poder viajar en la gente y entregarle a la gente y la gente que sienta. Entonces ahí viene cosas muy bonitas. No es un aplauso simulado. Ay, bravo. Bravo, bravo, no, qué padre. Todos con el teléfono aquí, nadie está viendo el show. Es increíble. Pero así estamos. Así estamos. Y no nos damos cuenta que creamos un vacío ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que te tienes que entregar por completo a esta carrera con responsabilidad, con compromiso, con entrega, con búsqueda. Siempre hay búsqueda, con deseos de entretenerte tú para poder entretener a la gente. Creo que esto es lo que debería hacer una persona que empieza. El aplauso llega de muchas maneras. Decimos un chiste y a lo mejor nos aplauden. Nos caemos en el escenario y nos levantan, nos van a aplaudir. Pero no es un aplauso artístico, ¿verdad? Es un aplauso de que, ay, qué bueno, se levantó. Pero dentro del arte también puede haber un aplauso que no es artístico.
Y es cuando tú sales a cantar buscando el aplauso. Cuando tú sales a cantar buscando el aplauso viene de un bolsillo. Pero cuando tú sales a cantar buscando el corazón de la gente, te da igual el aplauso, buscas el corazón. El aplauso viene del corazón y sabe increíble, sabe a gloria. Es un aplauso diferente. Yo te tengo que aplaudir porque no puedo más aquí adentro, te tengo que decir y aplaudir, ¿no? Esto ocurre cuando vemos un artista. De pronto dices, qué bárbaro, o sea, se me sale el corazón. Y ese aplauso vale mucho. Entonces yo creo que es lo que hay que buscar, la verdad. Y la verdad es el arte verdadero, entregar tu corazón, buscar el corazón de la gente a través de lo que tú haces y lo que les das. Y entonces se hace una simbiosis padrísima. ¿Mm? Tu música ha acompañado a ya varias generaciones. ¿Qué se siente el formar parte de la historia de tantas personas? Satisfacción, por supuesto, agradecimiento, un agradecimiento enorme porque yo al menos, no sé, a lo mejor otros artistas empiezan de otra forma, yo al menos empecé queriendo cantar y me hacían preguntas en mis entrevistas al principio, oye, ¿y hasta dónde quieres llegar? ¿Cuánto tiempo quieres cantar? ¿Y a quién le quieres llegar? ¿A qué gente? ¿A qué público? Y yo contestaba cosas como que no entendía las preguntas, ¿no? Decía yo, bueno, quiero cantar hasta que mi cuerpo, mis facultades físicas, vocales, funcionen, mi cuerpo funcione y hasta que Dios quiera. ¿A quién le quiero llegar como público? Pues al que le guste mi música, ¿por qué le tengo que poner edad? Yo no, pero ¿a qué edades? No, no, es que yo no estoy cantando para edades, yo estoy cantando. Y si me quiere escuchar un niño de 8 años, qué maravilla. Si me quiere escuchar una señora de 30 años, qué maravilla. Si me quiere escuchar una señora de 60 años, qué maravilla. O sea, qué padre. O sea, que yo canto, yo doy mi corazón, no a una edad, ni tampoco se la doy a un estrato social. Yo, yo canto, ahí va. Ese seguramente fue el ejemplo que yo tuve de niño de muchos artistas, de que pues todo el mundo la cantaba, ¿no? Esa canción la cantaba el niño y el papá y todos cantaban eso. Hoy está mucho más segmentada la música. Hoy sería difícil contestar eso. Hoy sería muy difícil contestar eso porque la música está segmentada. Antes un bolero lo escuchaba toda la familia. Una ranchera la escuchaba toda la familia. El rock quizás rompía un poco, ¿no? El rock suave lo escuchaba todo el mundo. Hoy hay muchos segmentos. Hoy sería difícil contestarlo. Y en ese sentido también eh, hablabas hace rato de que uno de tus propósitos era hacer sonreír a la gente, ¿no? Es complicado, también hablabas del mundo del espectáculo y de lo complicado que, por ejemplo, es mantener la fe ahí. Es complicado hoy ser un artista con propósito, con valores. Yo creo que hoy es complicado ser un ser humano con propósito y con valores. Creo que no. Hombre, el arte te arrastra más, ¿no? Pero el mundo arrastra igual. Yo creo que es difícil para cualquier ser humano hoy en día, pues tener ese compromiso y tener esos valores. ¿Por qué? Porque nos han alejado, ¿no? Antes creo que era más fácil. Ibas a un hospital y había un Cristo. Había en todos lados, en todos los cuartos, había una imagen de Dios, una frase. Hoy sacaron a Dios de los hospitales, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de, de cualquier lado. Si eres político y hablas de Dios en el Senado, te agarran a palos. Esta es la realidad, ¿no? Eh, quieren sacar a Dios de nuestras vidas, quieren sacar a Dios de nuestras casas, quieren sacar a Dios de nuestros hijos, quieren sacar a Dios de nosotros mismos. Y entonces andamos por el mundo con vergüenza, ¿no? Entonces, pues voy a bendecir la comida. No es que el señor de al lado a lo mejor se ofende. Yo bendigo mi comida. Y no tengo vergüenza. Porque si tengo vergüenza de Dios, como dice el Evangelio, ¿no?
después Él tendrá vergüenza de nosotros. Es preferible que el de al lado se enoje a que yo ocurra a una falta a lo que no, y no tener vergüenza. ¿Tú crees en Dios? Di que crees en Dios. Ahora, profundiza en Dios, ¿no? Porque el que no cree en Dios tiene muchos argumentos, porque pasan muchas cosas, se hablan muchas cosas. Entonces los argumentos, aunque tú no los pienses, y aunque no los mentalices, y aunque no los concientices, están dentro de ti. No, porque no sé qué. Pero el que cree, pues te dice cosas extrañas, yo creo, porque es que Dios es bien lindo, ¿no? Esto no es una respuesta, ¿no? Entonces, tú como católico tienes que leer, profundizar y querer ser. Y querer ser y tener argumentos y defender tu fe y no tener vergüenza. Y, y no tiene que ver con que seas artista, que sí, como te vuelvo a decir, te arrastra mucho, pero también arrastra mucho al gran médico y al gran jugador de fútbol, y al gran político, y al gran escritor, y al gran pintor, ¿no? Y al gran arquitecto. En todos lados ocurre lo mismo. No tan claro quizás, no tan claro como puede pasar en el arte, ¿no? En la música y en el arte. Y hablando de la familia, sin duda ha sido muy importante en tu vida. ¿Qué papel juega la fe dentro de la familia? Mira, que es una buena pregunta, ¿no? Porque lo que voy a contestar, a lo mejor mucha gente piensa, bueno, a ti porque te fue muy bien en tu vida, ¿no? Entonces una familia padre y te fue bien en tu vida. Pues no, porque mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, mi madre la que quedó cuando yo tenía 10 años, yo tenía 10 años cuando ella murió, estuve dando botes por todos lados y yo podría ser una desgracia. Entonces también está tu decisión de qué quieres hacer contigo, de quién te rodeas, con quién te rodeas, de qué hablas, qué lees, y ese será el resultado de tu vida. Si leo porquería, pues seré porquería. Si me junto con los malos, pues seré malo. Si estoy con los soberbios, pues seré soberbio. Si estoy con un creativo, híjole, a lo mejor también soy creativo. Si estoy con una persona de valores, aceptaré lo que son los valores. Si estoy con una persona que concientiza y profundiza, me enseñará que hay cosas que hay que profundizar y concientizar. Entonces somos el resultado, nuestra vida es el culto y el cultivo que le damos a nuestra vida, es el resultado. Entonces, ¿qué es la familia? Pues la familia por lo pronto es el núcleo principal de la sociedad. En 2000, bueno, en estos vamos a ponerle 20 siglos, no hasta ahora, en 20 siglos, mucho antes de esos 20 siglos, la familia era el pilar. Es donde te recogías, donde hablabas, donde comías, donde te defendías. Las reuniones, las alegrías, las tristezas se compartían. Entonces pasa el tiempo y hoy en día, igual que quieren sacar a Dios de la familia, de nuestros corazones, quieren deshacer la familia. O sea, está claro que la familia está, está quebrada, ¿no? No porque tú como papá o mamá no la quieres defender, sino que primero no sabes cómo hacerla. Segundo, el ataque exterior es durísimo. Lo que ves en televisión, lo que ven los niños chiquitos, la respuesta que le dan a los padres un niño pequeño, este, que, que es como graciosa porque lo ve en una caricatura, y tú, ¿a ti qué te importa? Y un niño de 4 años, 5 años, ¿por qué va a decir a ti qué te importa? Un niño de 6 años, ¿por qué va a decir te odio? No puedes sentir odio si tú lo tratas bien. Bueno, es una frase que no está en esa edad, no existe en esa edad. Tú la tienes que ver, la tienes que escuchar, tiene que entrar en ti. Y entonces el niño dirá como broma, te odio, pero luego sí está en serio. Y la familia se va rompiendo, y el núcleo social se va rompiendo, y queda un núcleo gubernamental nada más, que es al único que hay que hacerle caso. Lo que estoy diciendo es duro, pero es real. Y contra más débil sea la familia, más débil serás tú. Más débil serás tú.
estarás menos protegido. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces yo creo que defender la familia tiene muchas cosas. No, no solamente decir defender la familia. Hay que comer en casa, hay que amar, hay que darle un beso al niño, hay que abrazarlo, hay que educarlo. Hay que educarlo. ¿Por qué? Porque la educación en un niño al día de mañana será un arma para él mismo. Él sabrá lo que es una responsabilidad. Él sabrá lo que tiene que hacer porque tú le enseñaste chiquito. Y no, pues está bien. Bueno, porque haga lo que quiera. Bueno, no importa. Todo está bien. Ya rompiste la televisión. Ay, no te preocupes, hijo. No pasa nada. No, sí pasa. ¿Cómo que no pasa? Pasó que el papá tuvo que trabajar para comprar una televisión que la puso ahí, la rompió, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces vas creciendo con él, no pasa nada. Y muchas cosas más. Digo, no es el programa para hablar de esto completamente, pero son ciertos puntos que me gustaría, pues la verdad, puntualizar, ¿no? La redundancia, pero hay que educar con dulzura. Hay que educar con amor. Hay que poner límites. Oye, papá, es que no vas a ir al cine porque hiciste esto y esto y esto. Ay, por favor, papá, no anda al cine. Entonces hay que decirle tu palabra, ¿verdad? Que autoridad no existe, ¿no? Y le enseñas a que él tampoco tenga autoridad, pero sí que haga lo que quiera y que haya un capricho. Y convertimos una sociedad caprichosa, que todos queremos hacer lo que nos da la gana, sin responsabilidad, pero todos con miedo del gobierno. Duro, ¿verdad? Mm. Seguramente hay muchas personas que han marcado tu camino. ¿Cuál crees que es el valor más grande de una persona que te topas en tu vida y que se queda en tu corazón? Yo creo que son varias cosas, no es una, ¿no? Pero yo creo que la honestidad que me enseñó mi padre, la responsabilidad, el estar ahí donde debería estar siempre, siempre estaba donde tenía que estar. El cómo daba la mano a sus amigos, cómo daba la mano al necesitado. Y todos son ejemplos. No aprendemos de palabras, aprendemos de los actos. Y yo recuerdo a mi padre en, en- en una ciudad, yendo al aeropuerto, que había una niña en el suelo con una mamá humilde, pobre, muy pobre. Y mi padre fue a comprar una muñeca. No traía la muñeca. Se fue a comprar una muñeca. Y se fue conmigo a entregar la muñeca a esa niña. Y le dio una alegría. Y te estoy contando algo de cuando yo tendría 10 años, 11 años. Se me quedó, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué me enseñó? A echarle la mano a alguien. Y lo hacía continuamente. Con un amigo necesitado, con una persona en la calle. Era un hombre maravilloso que sabía lo que era el dolor, que sabía lo que era el silencio, que sabía lo que era la necesidad y que la gente tiene necesidad. Y que no pasaba sin que no le importara nada, ¿no? Él se fijaba. Esas cosas me enseñó. Luego yo fui aprendiendo otras, porque todos aprendemos y tenemos la obligación de aprender más cosas, ¿no? Pero yo creo que esa manera de ser con la familia de mi papá era maravillosa y allí seguramente conceptué lo que es la familia. Y cuando yo mm, conocí a mi esposa, que fuimos 6 años novios, yo quise ser una familia para siempre. Yo no quise que mi familia fuera como un celular o como un microondas o como una tele que ya se estropeó y la tiramos. Yo no quise cambiar de celular y tirarlo a la basura. Yo dije, yo quiero una vida para siempre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí viene lo difícil, ¿no? Todos nos enamoramos de lo bonito y de lo alegre y de la felicidad y de las virtudes. Y todos rechazamos la oscuridad. Está bien que la rechacemos.
Pero lo que no está bien es que rechacemos lo que le duele a la otra persona. Todos creemos que somos perfectos y todos somos imperfectos. Entonces amas la parte perfecta de esa persona, lo que crees que es perfecto, pero rechazas lo imperfecto. ¿Qué es esto? O sea, ese es tu dolor. A ver cómo le haces. Es un exceso, o sea, tu orgullo te mata, tu falta de soporte es total, el no querer compartir el dolor del otro, o sea, el no compartir el dolor de la persona que supuestamente amas, y ahí es donde verdaderamente se ve el amor, porque todos tenemos defectos. Aquí no hay nadie que sea completo, todos tenemos defectos. Y yo que rechazo el defecto tuyo, tengo 1000 defectos. Y a lo mejor tú sí estás sosteniendo mis defectos. Entonces, ¿qué hace falta para tener un amor continuo? Primero, pues amarse con profundidad, por supuesto. Segundo, olvidarse un poco o muchísimo de tu orgullo, de tu soberbia, y tratar de encontrar la felicidad en la felicidad del que está enfrente de ti. A esa persona que amas, lo tienes que hacer feliz. A esa persona que amas y que sufre, lo tienes que acompañar en el sufrimiento. A lo mejor con silencio, a lo mejor con compañía nada más. A lo mejor no te salen las palabras, pero estás a su lado. Y 2 varas aguantan más que una. El que no tiene dónde recargarse en la vida la pasa mal. La pasa muy mal. La pasa fatal, ¿eh? Eso de que yo puedo solo, híjole, no creo. Algunos podrán, y algunos podrán solos en soledad, en silencio, en amargura, en rechazo seguramente de muchas cosas, y de mucha gente. Pero hay que entregarse por completo y tratar de encontrar la felicidad en la persona que amas. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y todo eso que fuiste viviendo en amor, en soportar, en soportar, en aguantar. ¿Qué es soportar? Soportar es que no te caigas, ¿no? Soportar. No te soporto, no, de soportar. Lo que hace esta silla conmigo, me está soportando. Me detiene. Eso da muchos frutos. Hay que irse a la cama pidiendo perdón cuando hiciste algo. No hay que darse la espalda, hay que abrazarse. Decir, oye, ahora sí, estuvo mal lo que hice. Y a lo mejor te van a contestar, sí, estuvo muy mal. Bueno, pues ok, te la aguantas. Pero eso va para los dos lados, ¿no? De los dos lados tiene que ser. Puede ser un sueño, puede ser una utopía. En mi caso no lo fue. Y en el caso de muchos que entendieron estos conceptos, que para que tú seas feliz, tienes que encontrar la felicidad en la persona que amas, en el amigo que tienes, en la amistad, en, en el amor, en la compañera, en el compañero, o sea, en el trabajo. Llevar felicidad es mucho más bonito que llevar una cara larga, un enojo, una amargura. Todos nos amargamos, todos nos enojamos. Eso creo que es lo que ha sido el matrimonio para mí y lo que creo que debería de ser. No hagan un matrimonio como si fuera un celular. No hagan un matrimonio como si fuera un par de zapatos, unos nuevos tenis. Ahora cambiamos. No, no. El corazón del hombre y el corazón de la mujer no es químico, no es un plástico. No es algo que fuiste a hacer en una fábrica. El corazón del ser humano tiene un montón de cosas bonitas y de vericuetos y de tristezas. Disfruten de eso. Pronto te vas a presentar en el Festival Vive Latino, donde se conjuntan infinidad de estilos y también varias generaciones.
¿Este es un buen lugar para hablar de esperanza? Por supuesto que es un lugar para, es una obligación dar esperanza, ¿no? Es al revés, o sea, hay que enfrentarse y salir con, como te dije antes, con el corazón en la mano para cantar y darles lo que ese mundo necesita musicalmente, si es que se lo puedes dar. ¿En tus conciertos es importante hablar de eso, de Dios, de la esperanza? Yo tengo un compromiso con Dios, lo hice hace mucho tiempo y lo sigo haciendo. Y hablo de la paz, de la esperanza, de la libertad. Sí, esto fue una promesa que le hice, o un encuentro que tuve con Jesús y con María, subiéndome al escenario un día, cantando Tengo mucho que aprender de ti, y me di cuenta que sí tengo mucho que aprender de ti. Sí, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Todos los días me quieres conquistar. Dios nos ama a todos, al bueno y al malo, al lindo y al feo, al enfermo y al no enfermo. A todos somos sus hijos. Y quizás lo que no ama es lo que hacemos nosotros, lo que está dentro de nosotros. Eso quizás no lo ama, ¿verdad? No creo que ame que tú hagas el mal. No lo puede amar, porque Él es el bien. Pero a ti como hijo, te ama. Como una mamá ama a su hijo y cuando hace las cosas mal, sufre profundamente, pero el amor no le desaparece. El amor sigue ahí. Eh, Esto me pasó hace ya mucho tiempo. Y siempre que canto tengo mucho que aprender de ti. La dedico al cielo, la dedico a Jesús y María. Retomando esta historia que nos platicabas con tu amigo y que derivó en este momento en que dejaste los toros y tomaste el camino de la música, si hoy Dios te preguntara, ¿qué hiciste con tu talento? ¿Qué le responderías? Yo le diría, espero haber respondido a esos talentos que Dios le dio a uno 10, a otro 5 y a otro 3, y uno de esos 10 le devolvió 20, el de 5 le devolvió 10 o 3 o 8, 6, y el otro lo escondió bajo tierra. Y le preguntó, ¿qué hiciste con tus talentos? Yo espero que mis talentos no haya sido nada más la música. Yo creo que dentro de esos 10 talentos o 5 o 3 que me dio, los más importantes están en mi familia. Que mis hijos, que creo que son una parte de los talentos figurativos, ¿no?, que me dio, hayan crecido en bien. Y es una labor que hicimos mi esposa y yo. Y sobre todo, creo que la mamá que está contigo muchísimas más horas que el papá, y más en mi carrera. La mamá que les enseñó a hacer, a comportarse, a responsabilizarse y a amar a su papá. Esto es importantísimo. Ay, ya llegó tu mamá, qué barbaridad. Ay, tu papá siempre con sus cosas. Comadre y compadre, estás echando a perder la relación. Estás creando un resentimiento en ese niño. Yo creo que mi esposa les enseñó a mis hijos a amar a su papá. Y me doy cuenta hoy, ¿no? Entonces, pues espero haber respondido. No te voy a decir perfectamente bien, ni bien, medianamente bien a lo que él me dio. ¿Hay alguna canción que en ese momento te gustaría cantarle? A él, ante Dios. Yo creo que hay muchas partes en mi show que pienso en él. En muchas partes. Muchas partes de las canciones. No la canción completa. Tú y yo. A veces estoy viendo hacia el techo del escenario, hacia arriba. Tú y yo.
O sea, lo siento. Tengo mucho que aprender de ti. Lo siento. Hijo, hay muchas canciones, Sentirme Vivo, por supuesto. Muchos momentos dentro de mi show que me pasa esto. Y muchos momentos dentro de mi show le digo gracias. Manuel, gracias. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por esta entrevista. Gracias por abrirnos este espacio en medio de este 50 aniversario por tu trayectoria artística. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, que la Virgen María los cubra, que tengan alegría en su corazón, felicidad y que la entreguen gratuitamente.